Hola a todos mis amigos de tu curso. Quiero presentarles esta sección para miembros del canal, la continuación del curso de Pro Tools. Vamos a aprender a grabar audio de una manera práctica y fácil. Lo primero que hacemos cuando iniciamos nuestro proyecto es crear dos tipos de pista. La primera es, vamos al menú pista, nuevo, y vamos a crear una pista de Master Fader en estéreo. Le damos crear. Muy bien. Lo seguido que vamos a hacer es crear una pista click, o sea que va a ser el metrónomo. Para ello vamos al menú pista y al final de todo está crear pista de click. Eso es para que suene nuestro metrónomo, si no, no va a sonar. Bien. Muy bien. Lo siguiente que vamos a realizar es definir el tiempo y el compás. Para ello nos vamos a la sección del display y vamos a asignar nuestro tiempo haciéndole doble clic y eligiendo el tiempo. En este caso yo voy a colocar 110. Ok, le voy a dar play para que escuchen la velocidad. Muy bien, ahí está funcionando nuestro clic. Si en algún caso no nos parece que el sonido del clic está demasiado alto, desde este control podemos bajarle un poco el volumen. Muy bien. Seguido vamos a asignar el compás. En este caso, haciendo doble clic, podemos asignar el compás. Sin embargo, yo lo voy a dejar en 4/4 y el clic va a estar en negras. Ahí está todo bien. Luego tenemos un botón que dice descuento y este nos va a contar 2 compases antes que comience a grabar. Así que a tenerlo en cuenta para grabar, es muy útil. Luego tenemos este botón. Con la tecla número 7 del teclado numérico de nuestro teclado, podemos activar y desactivar el metrónomo. Ahora sí, vamos a preparar nuestras pistas para grabar nuestros instrumentos. Lo primero que voy a grabar va a ser una base de batería con un instrumento virtual. Para esto nos vamos al menú pista, nueva, y vamos a crear una pista de instrumento en estéreo. Y le damos crear. Entonces vamos a crear un nombre para nuestra pista de instrumento. Haciéndole doble clic, vamos a colocar un nombre. A continuación, vamos a insertar el instrumento virtual de batería. Tenemos acá nuestra sección de insertos y nuestra sección de envíos. Tenemos que colocarlo en nuestra sección de insertos, o sea, en esta parte. Haciendo clic, me voy a Plugin Multicanal, me voy a Tone Track, Superior Drummer. Comprobamos que suene. Ahora lo que puedo hacer es grabar una batería con mi teclado, con mi controlador. Para esto tenemos que hacerle clic al botón de grabar en la pista de instrumento. Si no está activado, el instrumento virtual no va a responder a nuestro controlador. ¿Ok? Vamos a activarlo y comprobemos. Muy bien. Ya puedo cerrarlo. Opcionalmente podemos también coger un groove y fácilmente arrastrarlo. Si no, también podemos grabarlo. Así que en este caso yo simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a dejar ahí. Muy bien. Para duplicar esto, vamos a presionar el comando Control D, D de dado. 1, 2, 3, 4. Bueno, es suficiente para esta prueba. Luego de tener la batería, vamos a crear nuestra pista de audio para grabar. Vamos a la menú pista, nuevo, pista de audio y en mono. Muy bien, y le damos crear. Cuando nuestro cursor se sitúe adelante y queremos regresar que se posicione al inicio, con la tecla Enter vamos a llevarlo al principio. Muy bien. En nuestra pista audio vamos a colocarle un nombre. Guitarra, por ejemplo, guitarra eléctrica. Muy bien. Voy a bajarle un poco el volumen a la batería.
Muy bien. Ahora que hemos creado nuestra pista de audio para grabar la guitarra, tenemos que seleccionar la entrada. Y en esta sección podemos ver la entrada. Clic, interfaz. En este caso yo estoy usando la entrada número 1. Seguido, la salida normalmente nos va a asignar a nuestro output general. Así que esa no la voy a tocar por ahora. Tenemos el volumen, haciéndole clic, subir y bajar. Si queremos regresarlo a la posición inicial, presionamos la tecla Alt y luego clic. El pan o paneo, izquierda y derecha. Igual, si queremos regresarlo a su posición inicial, Alt y clic. El botón rojo sirve para activar la grabación de la pista. Esto nos va a dar monitorización. Muy bien. Seguido tenemos el I. Esto solo es para monitorear. Si le damos grabar, no va a grabar nada. Solo sirve para monitorear. Muy bien. Los siguientes dos botones sirven para aislar el sonido solo, para que solo se escuche este sonido, y mute o mute para anular o silenciar el sonido de esta pista nada más. Vamos a grabar, pero antes vamos a insertar un amplificador. Ustedes usen el que más les guste. Yo voy a usar el plugin de Wave, GTR Amp, y lo voy a dejar tal como está. Presiono el botón de grabar. Compruebo. Muy bien, aunque está un poco elevado el sonido. Tenemos que tener en cuenta que tiene que llegar a un 60% como máximo el sonido en nuestro medidor. Esto es para evitar saturaciones y picos. Ahora vamos a posicionar nuestro cursor al inicio y vamos a hacerle clic al botón de grabar. Sin embargo, voy a tener en cuenta que estoy activando el botón de descuento, que me va a contar 2 compases antes de iniciar la grabación. Veamos. Presiono el botón grabar. Y si no arranca la primera, le voy a dar clic al play. Muy bien, ahí lo tenemos. De esta manera ustedes van a poder grabar todo lo que quieran. Pues yo voy a crear una pista más, o podemos duplicarla también para tener los mismos insertos y todo. Clic derecho en la pista, duplicar. Pero en este caso, como yo no quiero que me copie también la pista de audio que hemos grabado, le voy a quitar lista de reproducción activa y listas de reproducción alternativa. Lo demás lo dejo como está y aceptar. Muy bien, voy a renombrar. Voy a poner acá E2. Aceptamos. E igual forma, vamos a hacer clic aquí y grabar y play. Muy bien, lo tenemos hecho. De esta forma vamos a poder grabar todas las pistas de audio que quisiéramos y también las pistas de instrumentos virtuales.
Así que chicos, les invito a seguir practicando y nos vemos para la parte número 3. Bye bye, cuídense y felicidades.